amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa del Señor, para mí, como decía el pastor, es un privilegio pues el estar compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor, esta palabra que el Señor puso en mí, que también, no crea, a mí primero fue a mí que me enseñó esta palabra, y pues clamo a Dios para que hoy sea Él poniendo las palabras en mi boca, las palabras exactas en mi boca, y no sea conocimiento de hombre, sino que venga de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que abra su Biblia. Mire, espéreme, me voy a acomodar, porque puedo usar porque me es más fácil. Sí. Santo, esto se está moviendo. Sí, yo pienso que sí. Sí. Ya. A ver, y nos vamos a ir al libro de Filipenses. Cuando lo tenga, diga santo. Filipenses 2. Yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Hermanos, yo tengo una versión diferente a la suya, así que, bueno, le voy a ir diciendo el versículo para que nos vayamos guiando, pero para que lo vayamos entendiendo. Entonces dice la palabra, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice la palabra del Señor: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores de ustedes. Vamos al 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo he titulado esta porción, esta palabra, como dame un cuerpo para hacer tu voluntad. Y miren, hermanos, nosotros actualmente vivimos en un mundo que nos enseña a buscar nuestra propia gloria, donde nos dicen defendete, ponete primero, haz que los demás te reconozcan. Pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo esto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el reino de nuestro Dios, el más grande no es el que se exalta, sino el que se humilla. El que sirve, el que ama, incluso cuando nadie lo ve. Mire, Pablo nos recuerda que las bendiciones que tenemos en Cristo, el consuelo que nos da, el amor que recibimos, la unión que nos da el Espíritu Santo y la compasión que debemos de tener nosotros hacia los demás. Si realmente creemos en lo que Dios nos promete, entonces sabemos que no tenemos que cargar con nuestras preocupaciones, miedos o problemas solos. Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y miren, esto nos muestra que el consuelo de Cristo no es solo una idea o solamente es una doctrina, sino que es algo real, algo que nosotros día con día podemos experimentar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando sentimos ese amor y esa paz que Dios derrama en nuestros corazones, nuestra vida debe reflejarlo. Nuestra manera de vivir cambia y nosotros empezamos a mostrar esa compasión, esa paciencia y ese cuidado hacia los demás. Y por eso en Filipenses, como estábamos leyendo, del 1 al 4, Pablo nos habla de la unidad, de la humildad, y nos presenta el más grande y mayor ejemplo de todo esto que fue y es y continuará siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice:
Por eso Pablo nos dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y eso significa que nosotros debemos vivir unidos, cuidándonos los unos a los otros y pensando en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire, por ejemplo, algún ejemplo tan básico en los lugares a donde nosotros nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, con nuestra familia. Muchas veces hay gente que está en ese lugar que necesita ayuda. Y muchas veces nosotros también actuamos, porque no solo podemos decir afuera, también muchas veces la iglesia actúa pensando solamente en uno mismo, pensando en mi interés, en lo que a mí me sucede, pero también debemos tener tiempo para poder escuchar, para poder compartir con los demás. Y eso es la unidad y la humildad que Filipenses nos enseña. Mira, hermano, yo reflexionaba y el Señor hablaba mucho por medio de esta palabra, de este pasaje a mi vida. Y pasa que muchas veces en nuestros afanes, sí, en nuestro día a día, muchas veces nosotros perdemos esa compasión, esa humildad por los demás. Y muchas veces nosotros venimos también a la casa del Señor y venimos aparentando como que nada pasa en nuestras vidas. Venimos aparentando como que no hay problemas, como que nada sucede, como que todo está bien. Como que vengo y digo, bueno, sí, a la iglesia, sé que en mi casa he pasado esta situación, o sé que quizás hay un diagnóstico que a mí se me ha dado que no me perturba, o hay una situación o una decisión que llegó a mi vida que está haciéndome sentirme triste. Y venimos nosotros a la casa del Señor y aparentamos como que nada está sucediendo. Venimos y nos ponemos esa máscara y decimos, sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está, hermano? Bien, excelente, en victoria y todavía. Pero muchas veces no es así. Y muchas veces nosotros tampoco nos tomamos el tiempo para realmente poder preguntarle a nuestro hermano, hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Hay algo en lo que yo le pueda ayudar? Y lo digo porque me pasa, hermanos, y me tomo yo como ejemplo primero. Entonces venimos y nosotros queremos aparentar que todo está bien. Hermanos, delante del Señor nosotros no necesitamos una máscara. Dice la palabra del Dios que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, nosotros no debemos de venir a la casa del Señor y decir, sí, a mí no me pasa nada, yo vengo como que sí, todo está bien, pero por dentro sabemos que no estamos bien. Por dentro sabemos que no es la verdad. Porque la palabra de Dios dice exactamente que hay muchas tribulaciones, muchos problemas que como humanos nosotros vamos a atravesar, pero que dice que confiemos porque Él es el que ha vencido al mundo. Entonces, cuando vengamos delante del Señor, no vengamos diciéndole, sí, todo está bien. El Señor nos ha creado, el Señor nos conoce perfectamente. Y Él sabe cuando nosotros nos adolecemos, Él sabe cuando nosotros nos sentimos mal, Él sabe cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando tenemos frustración, porque hay cosas, hay decisiones, hay noticias que llegan a nuestra vida que nos hacen sentir estancados espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Pero entonces el Señor hoy nos está invitando a que vengamos con ese corazón contrito y humillado. Que no vengamos con esa máscara aparentando decir, sí, todo está bien. Mira, hermano, no, la palabra del Señor nos habla de la unidad. Y nosotros acá estamos experimentando una unidad muy bonita realmente. Porque sí, nos reunimos todos a celebrar el cumpleaños, a tomar el cafecito y bien, todo es muy bonito. Pero también no solo nos basemos en ese tipo de cosas. Mire, estamos para apoyarnos los unos a los otros, para llevar nuestras cargas los unos a los otros. En la palabra del Señor nos enseña que la carga del Señor es ligera. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Llevar delante del Señor esas cargas. Pero también el Señor nos ha puesto en esa comunión, en esa unidad a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros también, hermanos, podemos apoyarnos entre nosotros. De decir, hermana, ¿me permite hablar con usted? ¿Puede usted orar por mí? Y quiero aclarar en este aspecto, un punto importante, que yo no le estoy diciendo, mire, vaya usted con cualquier persona que se le cruce primero y háblele su situación. No. Tenemos que también ser prudentes en ese aspecto. Hay personas
¿Cómo podemos saber en quién podemos decir, podemos confiar en nuestro tipo o nuestras situaciones? Hay personas que son maduras en la fe, que nos pueden ayudar a llevar esa carga, que oran por nosotros, que se mantienen en constante preocupación por nosotros y que sobre todo nos llevan y nos aconsejan a la luz de la verdad de Cristo. Entonces, en esas personas también nosotros debemos apoyarnos. Esas personas que nos vienen y directamente que nos juzgan, nos señalan y nos dicen, ¿por qué hiciste eso? Porque muchas veces pasa que nosotros tenemos esa carga y no queremos escuchar que nos estén reprendiendo en sí, sino que queremos una palabra de consuelo. Mira, hermano, el Señor Jesús también tuvo aflicción. Imagínese el momento en el que el Señor Jesús fue a la cruz. Jesús sintió aflicción. Jesús sintió tristeza. Jesús sintió hambre, Jesús sintió dolor. Y si el mismo Jesús lo experimentó, imagínense cuánto más vamos a experimentar nosotros. Y quiero que me acompañe en en Lucas 22. Vamos a poder respaldar este punto. Y en Lucas 22, el versículo 43, ¿ya lo tiene? Amén. Santo. Dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. La palabra no nos está diciendo, apareció el ángel y le quitó y lo exentó de su propósito. Le está diciendo que el ángel apareció y lo fortaleció. Jesús tenía un propósito y ese propósito que Jesús vino a cumplir por amor a nosotros no fue quitado, sino que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, Jesucristo fue fortalecido. Entonces así somos nosotros, tenemos esa unidad. ¿Para qué? Para fortalecernos. Y eso nos enseña a que, mire, un ejemplo se lo voy a poner, no quiero decir tan básico, pero una persona que ha pasado, pongámosle, algún cáncer, esta persona va a consolar diferente a lo que yo puedo consolar, porque yo no lo he vivido, yo no he vivido esa experiencia, pero esta persona que lo ha vivido puede consolar diferente a una persona que está atravesando la misma situación. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que Dios nos dé el consuelo para que nosotros también podamos consolar a los demás. Entonces eso es la unidad, eso es la humildad, es lo que Cristo nos está enseñando, porque es nuestro mayor ejemplo. Como les decía, Cristo experimentó toda esta situación. Cristo experimentó ese dolor. En esos momentos que usted se sienta débil, en esos momentos que usted no sepa qué hacer, quítese la máscara, desnude su corazón, vaya a su aposento, busque a su Padre en lo secreto y dígale, Señor, no puedo más. Señor, estoy aquí porque no sé qué hacer, porque esta situación se salió de control. Porque muchas veces somos, también, que como llevamos el control y como soy yo sé lo que voy a hacer. Yo no necesito que se meta alguien más. Entonces, vayamos delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está ahí, dispuesto y abierto para todos nosotros, para poder escucharnos. Así que llevémosle a nuestro Señor eso que está en nuestro corazón, eso que nos atormenta, eso que nos quita el sueño. Llevémoselo delante del Señor. Y no olvide también apoyarse de los hermanos. Oremos los unos por los otros, fortalezcámonos, porque nosotros cuando reconocemos que somos débiles, el Señor nos da esa fortaleza. Y el humillarse no es decir, ay hermano, qué débil, qué barbaridad, no, eso es lo que el mundo nos enseña. Pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, esto demuestra obediencia. Y la obediencia nunca queda sin una recompensa. Así que hermanos, Pablo nos enseña y nos invita a que podamos tener esa unidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero últimamente estas últimas enseñanzas que hemos estado teniendo, el Señor ha estado hablando mucho en nuestro corazón. El corazón. Y hemos estado hablando también el domingo, hablamos de las cargas. ¿Qué cargas nosotros estamos llevando hoy? ¿Qué sentimiento estamos nosotros guardando en nuestro corazón? ¿Qué no estamos desnudando nosotros delante del Señor? Hoy el Señor nos está invitando y nos insta a que podamos ir delante de Él. Hable con el Señor, hable con su papá, si es su papá. Cuando usted
como yo como hija, cuando voy a donde mi papá o voy a donde mi mamá y yo necesito algo, yo no le ando diciendo, es que, no sé, no, mamá, necesito un par de zapatos, fin, así, ¿me podrías hacer el favor de comprármelo? Ella sabe mi necesidad perfectamente, pero nosotros debemos también expresar la necesidad. Reconocer que necesitamos del Señor Jesús. Como le digo, un corazón contrito y humillado, dígame, ¿cómo Dios lo va a despreciar? Un corazón contrito y humillado. Entonces eso refleja la humildad. Ya vio que Jesucristo fue consolado. Entonces nosotros también podemos consolar a los demás. Así que como le digo, busque a alguien que pueda fortalecerle en la fe. Busque a alguien que le pueda dar un buen consejo. Porque mire, hay mucha gente en la que podemos hablar y decir, le voy a preguntar a mi amigo. Le voy a preguntar a esa amiga. Pero hay gente que no conoce lastimosamente el Señor. Y nos van a decir lo que realmente nosotros queremos escuchar. Lo que nos gusta, lo que yo quiero. Pero no realmente lo que debe de ser. Entonces llevemos eso a la luz de la palabra de Dios. Y esa unidad, que no solamente, hermanos, se quede en que sí, hay que celebrar el cumpleaños, sí, traigamos galletitas, sí, coinonía. No, que vaya más allá. Más allá, porque el Señor hoy nos está diciendo, vamos más allá, entregámelo y no te lo quedes. Porque imagínese, como le digo yo, si yo levanto esta mochila y le pongo demasiadas piedras, a usted le va a doler la espalda, le va a doler el hombro. Pero si yo le digo, hermana, permítame ayudarle, no, yo puedo llevarlo solo, no te acerques a mí. Dice la palabra de Dios que son mejor dos que uno, ¿no? Así que el Señor hoy nos está invitando y nos está diciendo, entrégame eso. ¿Qué es lo que trajiste hoy? Vaya y hable con su papá. No se quede con esa situación. Y no aparentemos venir como todo está perfecto. Porque no, es mentiras. Seamos 100% honestos delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él conoce nuestro corazón. Él nos ha creado. Dígame, Él nos ha creado. Él conoce nuestro corazón perfectamente. Bien, siguiendo con esto, dice que Pablo también nos advierte que hay dos cosas que destruyen la unidad. Y en Filipenses, volvamos a Filipenses, hermanos, que yo aquí tengo los post-it para no perderme. Santo recibo. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice que la palabra de Dios nos advierte que hay dos cosas que destruyen la unidad. Y la primera es la contienda y la segunda es la vanagloria. Entonces dice que la contienda nace del orgullo. Y mire, Proverbios 13:10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Es decir, ¿qué es ser una persona contenciosa? Es querer siempre tener la razón. Es querer siempre decir, yo soy el mejor. Y no pensar en los demás. Pienso solo en mí, pienso en que a mí me salga bien, pienso en que a mí me miren los demás y digan, no, este es el mejor. Eso es la contienda. Y la vanagloria dice que es buscar el reconocimiento de los demás. Y mire, Juan 5:44 nos advierte y dice, Jesús advirtió, ¿cómo podéis creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y mire, esto ocurre, como le decía, cuando nosotros ayudamos a los demás solo para que otros nos vean o solo para que otros nos aplaudan. Por ejemplo, podemos verlo, no sé, ejemplos tan sencillos como decir, en nuestro trabajo, yo quiero hacerlo mejor, yo no voy a dejar que nadie más lo haga, sino que el jefe me reconozca y diga, wow, este es el empleado que yo necesito, que siempre he necesitado. O en cosas tan sencillas, por ejemplo, puede ser en nuestro servicio, de decir, sí, voy a ir a limpiar para que vean que yo sí llego a la iglesia a acomodar la silla o a limpiar el baño. No, hermano, no lo hagamos por vanagloria, hagamos las cosas para el Señor. Y no para que los demás nos digan, ¡ay, hermana, gloria a Dios, aleluya! No, hermano, santo. Entonces, la alternativa o el mejor antídoto para la vanagloria y para la contienda es la humildad.
sencillamente es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad, como leemos en el versículo, en el versículo 4, leamos el versículo 4, dice de Filipenses, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces dice la palabra del Señor, ¿y qué es la humildad? Poner a los demás antes que a nosotros mismos. Eso es la humildad. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque la cruz del Calvario, eso fue lo que el Señor hizo. Humillarse. Y muchas veces a nosotros nos cuesta humillarnos. Y mire que Dios siendo Dios, Él se humilló hasta lo más profundo, que fue la muerte de la cruz. Y Jesús, siendo un hombre perfecto, Jesús siendo un hombre sin mancha, Él no había cometido pecado. Se entregó, porque a veces nos cuesta a nosotros humillarnos. Si ni siquiera a veces nos queremos humillar ante el Señor. Ponemos en nuestro trono, en el corazón, ponemos el orgullo, esa necesidad de que me vean, de que yo quiero ser el mejor, porque nadie puede hacer mejor las cosas que yo. Entonces, reconózcanme, mírenme, porque eso es lo que le encanta al orgullo, eso es lo que le encanta a la vanagloria. Pero el mejor antídoto, como le decía, es la humildad. Entonces, Jesús fue hasta la muerte de cruz. Imagínense qué proceso el que Jesús hizo. Porque por lo menos yo, si dijera, tendría que haber pagado ese precio, hermano, yo definitivamente, yo aquí ya no estaría predicándole si no hubiera sido por la misericordia de Jesús. Yo no estaría acá, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Yo hace mucho hubiera muerto. Entonces, el Señor hoy nos invita a poder tener esa humildad. Mire, nosotros como iglesia estamos creciendo. Gloria a Dios por ello. Porque cuando estamos creciendo es porque la gente ve algo en cada uno de nosotros. Tenemos algo diferente. Entonces, la gente dice, quiero saber qué hay ahí. La gente viene, prueba al Señor. Entonces, como iglesia muchas veces también nos puede pasar que nos podemos vanagloriar, decir, estamos creciendo, aquí el ambiente, aquí no. También es poder abrigar a los demás hermanos. También es poder amar a aquel que viene necesitado. Tenemos que prepararnos porque el Señor también está enviando gente que evidentemente tiene necesidad de la palabra, así como nosotros. Gente que necesita misericordia, gente que necesita amor. Mire cómo está el mundo. Mire todo lo que vemos día con día. Entonces, como iglesia también debemos de tener esa humildad. Mire, es como le digo, para mí es difícil porque obviamente yo soy humana y yo experimento muchas veces también el sentir como que, lo hice bien, gloria a Dios, Señor, sí, gracias. No, la gloria sea para Dios. Y que no se nos olvide que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y nosotros somos producto de esa gracia. ¿Y qué es esa gracia y la misericordia? Es algo que nosotros no podíamos obtener, sino que Dios en su infinita misericordia nos lo regaló. Así que nosotros también debemos de compartir eso, debemos de aprender a ser humildes. Jesucristo, como les decía, fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Y si Él fue nuestro mayor ejemplo de humildad, también pongamos nosotros eso en práctica. Pongámoslo nosotros también en práctica y aprendamos de Él, que es manso y humilde. Así que dice que, como les decía, poner a los demás antes que nosotros. Y no quiero decir porque nosotros no valemos nada. Claro que sí. No se le olvide que usted vale la sangre de Cristo, que usted es escogido, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra de Dios. No se olvide de eso. Pero que cuando le digo que no se olvide, tampoco que se nos vaya hasta arriba el ego, sino que se nos mantenga, Señor, tú estás sobre mí, tú estás encima de mí, Señor, yo me mantengo humilde, Padre Celestial, pero yo sé cuál es el valor que tengo ante ti. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos las niñas de los ojos de Dios. Así que, como le decía, el poner a los demás antes de que nosotros tampoco quiere decir que nosotros vamos a decir, yo voy a hacer todo por ellos, por eso, por otro, y nos vamos a descuidar de nosotros mismos. No, hay que tener un balance también. Pero siempre entender que la humildad no es decir, yo soy mejor, no, sino que ver a los demás, por decir, yo lo hizo muy bien, perfecto, muy bien, gloria a Dios, lo hizo muy bien. Sé que yo también lo he hecho bien, pero también hay alguien más que puede hacer las cosas un poco mejor que nosotros.
Así que, y no perder, como les decía, decir el sentido, ay Señor, ¿por qué lo hace mejor? Y yo, no, valemos la sangre de Cristo, que fue un precio alto que el Señor pagó, no fue un precio bajo, fue un precio alto. Entonces, como les decía, no es porque no valgamos nada, sino que aprender a servir, que aprendamos a amar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y un ejemplo lo podemos encontrar en Marcos 10:45. Busque Marcos 10:45, acompáñenme. Ay. Y permítame tomar agua. Aleluya. Y dice Marcos 10, el 45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mayor ejemplo de humildad no podemos tener que nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hoy poner en práctica. Allá afuera se necesita el servicio. Aquí también se necesita el servicio. En nuestras casas se necesita el servicio. En nuestras escuelas necesitamos ese servicio. Que nuestro ejemplo de día a día sea reflejar a Jesucristo en acciones mínimas. Alguien necesita un vasito. Ok, yo te puedo servir ese vaso de agua. En cosas mínimas no sabemos cómo podemos hacer una gran diferencia y decir, ¿qué tiene esa persona diferente? ¿Qué es esa humildad que en esa persona se puede ver? Entonces reflejemos también eso de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por eso Pablo nos llama a tener la misma mente que tuvo Cristo, pensando y actuando como Él, humilde, obediente y sobre todo lleno de amor. Mire, vamos ahora a Filipenses y vamos a seguir con los siguientes pasajes, Filipenses, y vamos a leer, hermanos, del 5 al 8. Que esta parte es poderosa también. Filipenses 2, del 5 al 8, ¿ya lo tenemos? Amén. Santo. Y dice la palabra del Señor. Hermanos, recuerden que yo tengo otra versión, así que voy a ir diciéndoles en qué versículo. Empezamos versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual hay que aferrarse. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Versículo 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Miren, en estos par de versículos encontramos uno de los pasajes más profundos sobre Cristo. Porque Pablo nos muestra el movimiento del corazón de Jesús. Y mire, primero vemos que Él tuvo un descenso. Porque dice que Dios se hace siervo, el siervo se hace hombre y el hombre termina en la cruz. La cruz en aquel tiempo era la muerte más vergonzosa y dolorosa que existía. Y sin embargo, Jesús descendió por amor simplemente a usted y a mí. Porque no había otra cosa, el Señor lo movió el amor. Por eso le decía, imagínese, si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio, póngase a pensar, ¿a dónde estaríamos usted y yo? Qué grande misericordia tuvo el Señor, ¿eh? Qué grande misericordia. Porque hoy lo podemos estar diciendo acá. Y día con día, bendita esa misericordia que el Señor tuvo para cada uno de nosotros. Entonces dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice, la expresión se despojó a sí mismo viene de una palabra griega muy profunda que se llama kenosis. Recuerden bien esa palabra, kenosis, que significa vaciarse, que significa despojarse, que significa renunciar a los privilegios. Pero aquí es importante entender algo.
vamos a aclarar ese punto, que Jesús no dejó de ser Dios, sino que la Biblia, acompáñenme a Colosenses 2.9, Colosenses 2.9, acompáñenme para que podamos también ahí verlo. Y dice Colosenses 2.9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Como le decía, Jesús no dejó de ser Dios. Él se humanizó, pero Él no dejó de ser Dios. Entonces, Cristo siguió siendo plenamente Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos la kenosis aquí? ¿De qué se vació nuestro Señor Jesucristo? No se vació de su divinidad, sino de sus privilegios. Él se vació de sus privilegios. Él renunció voluntariamente a la gloria visible que tenía con el Padre, el reconocimiento celestial y el uso de su poder. En lugar de eso, decidió venir al mundo como un hombre. Como un hombre, nació como un bebé. Jesús sintió hambre, Jesús sintió cansancio, Jesús sufrió y Jesús experimentó las limitaciones humanas. Jesús se hizo como nosotros, tal y como nosotros lo experimentamos. Y eso es la kenosis. Mire, la kenosis no es dejar de ser Dios, sino aceptar vivir plenamente como hombre para cumplir ¿el qué? El plan de salvación. Y mire, la Escritura también nos habla de un pasaje muy poderoso que encontramos en Hebreos 10 que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Porque la ofrenda de los animales, la ofrenda, el sacrificio no era suficiente. No era suficiente, sino que el Señor tuvo que prepararle un cuerpo para que Él se entregara como ese sacrificio vivo, ese sacrificio que nos libertara, ese sacrificio que nos reconciliara con el Padre Celestial. Entonces, mire que Dios preparó un cuerpo, como le decía, para Jesús, para que el plan de redención, no, porque como le decía, no se iba a cumplir con los sacrificios de animales, sino con la perfecta entrega del Hijo de Dios. Cristo recibió un cuerpo para obedecer al Padre y para entregarse por nosotros. Y ese descenso llegó hasta lo más profundo, como nos enseña Filipenses 2.8 cuando dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, aquí vemos nosotros el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de Dios revelado. Que mire, Él no vino a manifestarse con esa vanagloria. Jesús no vino a manifestarse con arrogancia. Él siendo rey pudo bien haberlo hecho. Porque cuando por lo menos nosotros vemos a las autoridades, a los reyes, ustedes a los reyes no los ven en el 81, en el 5, en el 2, no, ¿verdad? Usted los ve a ellos en carros especiales, incluso paran el tráfico porque va pasando una personalidad. Jesucristo pudo haber hecho lo mismo. Jesucristo era rey, Jesucristo es rey. Pero ¿qué pasó? Renunció y dijo, no, porque tengo un propósito y por obediencia y amor lo tengo que hacer. Entonces, Él dice que Él renunció a todo eso. Entonces, como le decía, aquí vemos el corazón de nuestro Señor, porque como le decía, Él no vino con arrogancia, Él no vino con esa altanería, sino que Jesús vino totalmente, le decía, algo diferente. Y como le decía anteriormente, Jesús vino, Él eligió un vientre, Él eligió pañales, Él eligió un trabajo humilde como era el del carpintero en aquel tiempo, y finalmente la cruz. Y finalmente Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y la muerte de cruz. Y mire, cuando nosotros realmente entendemos esto, algo se transforma dentro de nosotros, definitivamente. Porque yo siempre he pensado, ¿qué mérito o qué he hecho yo para que el Señor Jesús haya hecho gran sacrificio por mí? ¿Qué es lo que yo tenía de especial para que un hombre tan perfecto muriera por mí? Porque si quizás yo le digo, usted moriría por mí, usted me diría, hermana, yo la quiero mucho, pero jamás, porque yo tampoco lo haría, así que ya lo sabe. Exacto. Pero, imagínense ese sacrificio que hizo Jesucristo. Y muchas veces nosotros pasamos ese sacrificio desapercibido y no agradecemos realmente ese sacrificio.
Entonces, como le decía, algo de nosotros tiene que cambiar. Cambió. Porque muchas veces, como le decía y hablábamos anteriormente, somos de esas personas que nos aferramos a decir, no, yo, orgullo, primero yo. Nos aferramos a eso. Nos aferramos a, yo tengo la razón. Eso es lo que yo digo, no lo que dicen los demás. A nuestro reconocimiento. Sí, yo soy aquí lo más alto que puede haber en cuanto, no sé, póngale carrera, estudio. Soy aquí lo mejor, yo tengo esto, tengo lo otro, he hecho esto, he estudiado lo otro. Nos aferramos a ese reconocimiento. Y dice la palabra del Señor en Filipenses en 3:8 que dice que considera todo como pérdida o basura por el extraordinario valor de conocer a Cristo. Y cabe aclarar que tampoco estoy diciendo, hermano, no se esfuerce, hermano, no abone a su conocimiento, no estudie. No, claro, debe de hacerlo. Pero que ese conocimiento no se nos vaya, no se nos suba sobre la cabeza. Es decir, solo porque este no lo tiene y yo lo tengo, no somos lo mismo. No podemos estar al mismo nivel. Todos somos iguales delante de Dios. Por todos vino a morir el Señor y todos valemos la sangre de Cristo. Así que, hermano, eso no lo pierda de vista. Entonces, nos aferramos al reconocimiento, nos aferramos a ese dolor, a decir, Señor, me está doliendo esta situación, este problema que estoy pasando, pero déjamelo porque esto es mío. Vos no te metas. Qué difícil, ¿no? Entonces, mire, la kenosis no solo es una enseñanza de la Biblia, también es un llamado para nosotros. No solamente fue para Jesús, también es para nosotros ese llamado. Un llamado para vaciarnos, para sacar, como le decía anteriormente, todo eso que llevamos nosotros. Y como le decía, el vaciarse no significa dejar de ser quienes nosotros somos, sino que significa también, como lo hizo Jesucristo, renunciar a mis derechos. ¿Por qué? Por amor. Porque si usted, como le decía, piensa en el sacrificio de Jesucristo, usted no dice, Señor, ese sacrificio, wow. Y entonces cuando el Señor dice, entrégame eso. Si vos hiciste ese sacrificio, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si vos me amaste hasta la muerte de cruz, ¿por qué yo tengo que escatimar entregarte a ti las cosas? Porque yo tengo que escatimar el hacer para ti las cosas. Entonces, es entregarle al Señor. Es decirle, haz tu voluntad. Aquí estoy para que hagas su voluntad en mí. Entonces, no, como le decía, no aferrarnos siempre a tener la razón, no buscar el reconocimiento, servir aunque nadie nos esté viendo, humillarnos confiando en que es Dios quien nos exalta. Porque la palabra de Dios nos enseña que aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. Yo no creo que nosotros queramos ser humillados, hermanos, porque eso no ha de ser nada placentero. Yo he pasado muchas cosas en la vida y eso no es nada placentero, definitivamente. Entonces, como decía, Jesús descendió voluntariamente por amor. Y ese es el corazón del Evangelio. Jesús descendió por amor a todos nosotros. Y mire, la kenosis también tiene una aplicación muy práctica para nuestra vida diaria. Y Jesús nos mostró que el verdadero amor no solo se trata de palabras, sino se trata de acciones que muchas veces requieren esa humildad y ese sacrificio. Por ejemplo, ¿qué es vivir con la mente de Cristo? Perdonar a alguien que nos ha lastimado. Eso es vivir con la mente de Cristo. Aunque ese alguien, hacer algo para alguien, aunque no nos devuelva nada. Porque muchas veces, humanamente, nosotros tenemos ese interés. Y hay que aceptarlo, hermanos. Por eso le decía, estamos aquí para sacar y vaciar este corazón. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo sé que él tiene para que me dé. Porque si yo le doy esto, yo sé que él me va a dar más grande todavía. Entonces busco por interés para que me dé. Pero no, hagámoslo por igual con todos. Demos sin esperar nada a cambio, nada de nadie, sino que hagámoslo por ese mismo amor. Y elegir hacer el bien, aunque eso vaya en contra, como le decía, de nuestro propio interés.
Y la Biblia nos recuerda en Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Miren, pero como les decía también, aquí hay algo muy real en el corazón humano. Y claro, para nosotros es fácil, es sumamente fácil servir a aquellos a los que amamos, servir a aquellos a los que nos tratan bien, claro, servir a nuestra familia, servir a los que yo conozco, servir a mis amigos. Mira, el servicio con ellos sale natural. Usted ni siquiera nos han pedido el vaso con agua, pero usted ya le sirvió el agua, el café, la coca y el pan. Fácil, natural sale ese servicio con los que nos aman y con los que amamos. Natural. Pero el verdadero desafío aparece cuando se trata de aquel que nos ha herido, de aquel que nos ha hecho daño. Ese es el verdadero sacrificio. Y como se lo digo, me ha pasado, me ha tocado y yo no quiero. Y el Señor ahí está dándole, hasta que realmente lo hacemos. Y aprendemos a hacerlo de verdad. Entonces, ese es el verdadero sacrificio. Aquellas personas que nos han dañado, que nos han tratado injustamente. Y entonces ahí es donde el orgullo quiere levantarse, donde el corazón quiere llenarse de ese orgullo de defenderse y decir, ¿yo por qué tengo que perdonar a esa persona? Esa persona no merece nada mío. Esa persona no merece ni que yo la salude. Y no es así. El Señor Jesús nos enseñó ese camino diferente. Cuando nos dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Y mire, aquí es donde realmente se refleja la mente de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, porque Jesús no solo amó a quienes lo seguían, Jesús también amó a aquellos que lo rechazaron. Jesús también amó a aquellos a quienes lo traicionaron y lo llevaron a la cruz. Nosotros hemos sido parte de ese grupo, porque nosotros también llevamos a Jesucristo a la cruz. Y Él se entregó y Él nos amó a nosotros. Entonces, Jesús mismo es nuestro ejemplo. Jesús mismo lo hizo. Con más razón debemos también hacerlo nosotros. Mira, hermano, como yo le digo, yo sé que es difícil, porque como le digo, a mí me ha pasado y yo estoy como que no quiero, y uno se pone como ese niño rebelde, berrinchudo. ¿Por qué? Dame razones para hacerlo, pero yo no quiero. Simplemente la razón es sencilla, porque Él me amó a mí también. Porque yo, ¿qué? Como le pongas a pensar, ¿qué mérito tenía yo? ¿Qué tan grande es lo que yo tenía que hacer para que el Señor Jesús me perdonara? Y aún así me amó y me perdonó. Entonces, podemos verlo aquí. Y como le decía, humanamente cuando alguien nos hiere, nos traiciona, lo normal es que nosotros respondamos con ese enojo, con ese resentimiento o con ese deseo de hacer justicia. No, porque para buscar la venganza, hermanos, sí, Señor, yo quiero ser ese instrumento de venganza, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, pasa. Porque como le digo, o sea, estamos hablando totalmente honestos acá. Pasa, porque a usted cuando alguien le ha hecho daño, usted dice, ay, pero es que vas a venir, opérate, que vas a regresar o algo por el estilo. Y uno quiere decir, Señor, la venganza yo sé que es tuya, pero úsame a mí si es posible. No, hermanos, no debe de ser así nuestra actitud. Entonces, la mente de Cristo, como le decía, es diferente. Jesús no respondió con odio, Jesús no respondió con venganza, Jesús no respondió con palabras de condena. Aún en medio del dolor más grande, colgado en la cruz, Jesús dijo unas palabras muy claves. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese dolor tan fuerte de la cruz. Y esas palabras, imagínense, póngase a pensar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Señor, y cuando uno ve esas cosas dice, tengo más razones para bajar, para menguar, para aprender también. Entonces, en ese momento Jesús no estaba pensando en sí mismo, sino en la salvación de todos aquellos mismos que lo estábamos crucificando.
En eso pensaba Jesús. Y esto nos muestra, como le decía, algo muy poderoso. La humildad de Cristo no solo se vio en que se hizo hombre o en que tomó forma de siervo, se vio también en su capacidad de amar, perdonar y mostrar misericordia, incluso en medio del sufrimiento. Y esa es la mente de Cristo, esa es la mente de Cristo, a la que Pablo hoy nos invita a tener un corazón que no responda con orgullo, un corazón que no responda con venganza, sino que responda con amor, con perdón y con gracia. Y eso nos muestra que el amor de Cristo no depende de cómo nos tratan los demás, sino que del corazón que decide obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir la kenosis en nuestra vida significa justamente eso: dejar de un lado mi orgullo, dejar de lado mi deseo de venganza, dejar de un lado el reconocimiento y escoger amar, escoger perdonar, escoger servir, incluso cuando el servir o perdonar no es nada fácil. Entonces, cuando entendemos todo eso, también eso confronta nuestro corazón, como le decía. Cuando usted dice, ay, ¿por qué debo de perdonar? Pero cuando usted llega a entender todo esto, usted se confronta y decir, no, hay más razones por las que debo hacerlo que por las que no realmente debería hacerlo. Porque muchas veces, como le decía, nosotros nos aferramos a cosas que Cristo decidió el soltar. Y Cristo no se aferró a su posición divina, Cristo aceptó humillarse, Cristo vivió con limitaciones humanas, sirvió en lugar de exigir ser servido. Y nosotros tenemos eso de aferrarnos, de seguirnos aferrando al orgullo, al tener siempre razón, al deseo de reconocimiento. Nos aferramos incluso a decir, este problema es mío y me lo guardo para mí. Y nos aferramos muchas veces también a la comparación. Y eso no debe de ser así. Hermanos, mire, pasa que también en nuestra vida diaria hay cosas que uno dice, a esta persona le pasó algo bueno. Pero ¿por qué a mí no me pasa? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo oro, Señor, yo te ayuno, pero ¿por qué a mí no me pasa? Y nos aferramos a esa situación y nuestro corazón se pone en eso. ¿Por qué a ella sí y por qué a mí no? ¿Por qué a esta persona sí le pasó esta situación y por qué a mí no me pasa? Que yo me he esforzado, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro. Pero mire, Romanos 9:16 nos dice, así que no depende de quien quiere o de quien se esfuerza, depende únicamente de la misericordia de Dios. Dios no va a venir a usted a decirle, vos me serviste 3 domingos, me ayunaste 4 veces. Bien, perfecto, sos el indicado. No. Jesús no mira a lo de afuera, Jesús mira el corazón. Y como le decía, un corazón contrito y humillado, Jesús no lo va a despreciar. Así que si nosotros queremos ver también esas bendiciones, entreguemos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vaciémonos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y santo, aleluya. Entonces, como le decía, nuestra fuerza humana tiene límites, nosotros tenemos límites, no podemos amar nosotros perfectamente, no podemos perdonar siempre, no podemos actuar con humildad, muchas veces cuando alguien nos hiere, nos ignora, y por eso también nosotros debemos confiar en el Señor, porque Él es quien nos ayuda a poder desarrollar también todo eso. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe qué es el tratamiento que nos está dando a cada uno de nosotros, cuál es el camino que Él lleva. Nos capacita, Él nos transforma, Él transforma nuestro corazón. Y entonces, Él nos da ese amor, nos da ese perdón, esa paciencia, donde nosotros Él pone en su lugar, a donde había impaciencia, Él pone paciencia, donde había frustración, Él pone esa paz, donde había orgullo, Él pone su humildad y Él va transformándonos en nuestra vida. Y es como Dios hoy nos dice, yo voy a poner en tu corazón lo que nosotros no podemos generar solos. Eso no lo podemos generar solos, sino que solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy le pregunto, como le dije la pregunta al principio, y usted respóndasela en su momento, ¿qué no estamos entregándole nosotros al Señor Jesucristo hoy? Que el Señor Jesucristo hoy nos está pidiendo. ¿A qué nos estamos aferrando que bloquea lo que Dios nos quiere dar? Porque somos nosotros que cuando no lo damos, estamos bloqueando esa bendición. El Señor dice, dámelo porque yo tengo mejor pensamiento que lo que vos tenés. Pero no, déjalo que es mío. Y después decimos, Señor, ¿por qué a mí no? Pero si te lo estoy pidiendo, si te estoy diciendo, dámelo,
¿por qué no me lo das? Entonces, ¿a qué nos estamos aferrando? Como le decía, puede ser el orgullo, puede ser el control, puede ser el deseo del reconocimiento, rencores que podemos llevar guardados, también pueden ser. Y todo eso, lo que no soltamos, impide que Dios nos use plenamente y que recibamos bendiciones que Él nos quiere dar. Entonces, eso nos lleva a la decisión, hermanos. Esta es una decisión que usted hoy tiene que tomar. Entregarle eso al Señor Jesucristo para que nosotros podamos seguir y servir con la mente de Cristo, para que podamos aprender nosotros a perdonar y confiando, como le decía, que Jesús sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que que eso confronte nuestro corazón y que digamos, Señor, vaya, como le decía, delante del Señor, vaya a su aposento, enciérrense en su habitación, a donde usted pueda tener un momento de intimidad, de paz, y dígale, aquí estoy, examíname, ¿qué hay en mí? ¿Qué es lo que estoy guardando? ¿Qué está permitiendo que se esté bloqueando esa bendición que Dios tiene? Y para ir ya terminando, vámonos a los últimos 3 versículos, que son siempre en Filipenses 2, del 9 al 11, y dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, cuando aceptamos nosotros al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos también como nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Lo reconocemos como dueño, como absoluto dueño de nuestra vida. Y cuando lo reconocemos como dueño absoluto de nuestra vida, eso implica una entrega total. Una entrega total. No podemos entregarnos al Señor a medias, es decir, Señor, te acepto, pero te voy a entregar el 40% porque el resto yo lo voy a arreglar. Es una entrega total. O es el 100 o no es nada. No podemos estar a medias, hermanos. De una fuente no pueden salir 2 aguas. No podemos estar a medias. O entregamos el 100%, o usted sabrá, ¿no? Entonces, nos recuerda que el Señor quiere todo nuestro ser. El Señor quiere nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, controlar lo visible, que son nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, controlar lo invisible, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, lo privado, lo público, y para que nuestra vida completa esté bajo su autoridad. Reconozcamos que también somos propiedad del Señor Jesucristo. Somos comprados y hemos sido comprados por un precio para vivir como esclavos voluntarios de Jesús. ¿Y qué significa eso? Eso implica obediencia y servicio voluntario también de parte de nosotros. Porque mire, Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Entonces, estar dispuestos a ir a donde Él nos mande, así como dijo Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, otro aspecto también que transforma en nosotros imagen, es decir, y es dejar que Jesús cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida y que nuestra forma de hablar, pensar y actuar reflejen su amor, humildad y obediencia. Entonces dice que después de la obediencia, en el versículo que leímos, después de la obediencia y la humillación de Jesús hasta la cruz, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como le decía, la recompensa de la obediencia de Jesús fue honra, fue autoridad y reconocimiento eterno. Pero también fue que su sacrificio trajo a nuestra vida perdón, trajo libertad, trajo sanidad y sobre todo trajo salvación para cada uno de nosotros. Imagínense qué gran la oferta que el Señor nos está haciendo. Y aún así muchos estamos renuentes en entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Entonces, ese sacrificio trajo perdón, libertad, trajo todo lo que le dije. La humillación de nuestro Señor Jesús no fue en vano. La humillación de nuestro Jesús no fue en vano. La obediencia produjo gloria y le produjo ese fruto eterno a Jesucristo. Entonces,
¿Y ahora qué de nosotros? Si nos humillamos y obedecemos a Dios, dejamos nuestro orgullo, dejamos ese control, dejamos todos esos deseos egoístas, Él nos exalta a su manera y a su tiempo, cuando entregamos todo eso al Señor. Y muchas veces no siempre va a ser de inmediato. Muchas veces nosotros queremos las cosas bien express, pero no siempre va a ser de inmediato. Sino que Dios tiene el total control. Dios tiene el control total, y nosotros debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios exaltó a Jesús por su obediencia, nosotros también podemos experimentar la exaltación de Dios en nuestra vida, manifestadas en bendición, transformación y sobre todo testimonio. Y cada acto de humildad y de obediencia es una semilla que Dios hace fructificar a su manera. Y al final toda nuestra vida puede reflejar su gloria, mostrando que confiar, humillarse y obedecer a Él trae una recompensa verdadera y eterna. Entonces, como última pregunta, hermanos, ¿le estamos entregando el total control a nuestro Señor Jesucristo? ¿O somos de los que, como le decía, yo llevo el timón, vos solo avísame, sí. Ahí, te llevo para que, por si acaso, pero déjame a mí. No, que no sea el copiloto, sino que sea Él quien dirija nuestra vida. Que sea que tome el total control absoluto. Y nuestra vida refleja el señorío del Señor en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar. Recuerde que una vida cristiana plena requiere rendición, obediencia y servicio, así como seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, aceptar a Jesús como nuestro Señor significa entregarle toda nuestra vida, ser su propiedad, obedecerle y servirle y reflejar su imagen en todo momento. Cuando nosotros nos humillamos y obedecemos a Dios, dejamos atrás todo eso, a lo que Él también un día renunció y nosotros renunciamos, nuestro rencor, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y Él nos da esa paz, esa dirección, esa provisión, esa transformación de ese carácter y nos da sobre todo esa recompensa eterna. Mire, la obediencia no solo honró a Dios, sino que transformó y nos prepara para recibir su bendición en todas las áreas de nuestra vida. Así que, hermanos, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados. Poniéndonos, Señor Jesús, a cuentas contigo, Padre bendito del cielo. Señor Jesús, tú estás hablando a nuestro corazón, estás hablando a nuestra vida, Padre Celestial. Y queremos, Señor Jesús, entregarte ese control total y absoluto, Señor Jesús. Examínanos, Padre Celestial, y mira lo que nos estamos aferrando, Señor Jesús. Queremos ser libres, Padre, de toda tristeza, de todo sufrimiento, Señor Jesús, de todo aquello que nos está atando, Padre Celestial. Que seas tú obrando, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor Jesús. Que nosotros también podamos reflejar esa obediencia, Señor, esa humillación, así como tú lo hiciste, Señor, cuando fuiste hasta la muerte, para darnos esa salvación y esa vida eterna, Padre Celestial. Reconocemos, Señor Jesús, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Celestial. Y entregamos delante de ti, Señor, todo lo que somos. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos unidos, Señor Jesús, a poder consolar a aquellos que necesitan también consuelo, Señor, pero también danos esas palabras, Padre Celestial, para poder consolarle, Dios Todopoderoso. Toma el total control absoluto de nuestros corazones, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio, Padre Celestial, y gracias por esta bendición que nos diste, Señor. Que esto solamente no vaya a quedar, Señor, en nuestra mente y mañana vaya a salir, sino que quede en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica, Padre Celestial. Que podamos reflejar esa humildad, Señor. Que podamos reflejar ese amor, Padre Celestial. Que podamos reflejar ese perdón, Señor, y podernos poner a cuentas con aquellos a quienes necesitamos perdonar y pedir perdón, Señor. Y perdónanos tú también, Padre, porque muchas veces el orgullo, Señor Jesús, no nos ha permitido hacerlo, Padre.
Pero limpia tú, Señor Jesús, toma el control de nuestras vidas y consuélanos, Padre Celestial, porque tú conoces las cargas, Padre Celestial, las aflicciones y las angustias que muchas veces andamos y tenemos, Padre Celestial. Pero hoy te lo entregamos, Señor. Nos queremos despojar, Padre Celestial, de todo eso, Señor. Transforma nuestra vida, Señor Jesús. Haz conforme sea tu voluntad, Padre Celestial. Y gracias te damos, Señor, Padre bendito. Dejamos todo en el hueco de tus manos, confiando y creyendo, Señor, que tú eres soberano, que tú eres Rey sobre nuestra vida, Señor Jesús. En Cristo Jesús, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y quién irá, que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí.